paciente lo que vamos a observar básicamente es un tema de una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y la placa radiográfica que he colocado al costado, ustedes van a ver un tórax probablemente también con un corazón bastante grande y donde hay predominantemente crecimiento de cámaras derechas, una gran aurícula derecha, pero como vamos a ver casi no hay tanta congestión pulmonar. Entonces, característicamente esta paciente tiene básicamente una falla cardíaca de etiología derecha del corazón, ¿no? Pero no es todo pues tan fácil, solo izquierdo, solo derecho. En realidad, en la mayoría de pacientes vienen con insuficiencias cardíacas mixtas en las cuales vamos a encontrar disnea con congestión pulmonar y también presencia de edemas, ¿no? Dependiendo de la etiología del problema. Otros casos vamos a encontrar pacientes totalmente caquécticos con historia de insuficiencia cardíaca, en los cuales ya por el hecho de encontrarlos como tal, probablemente vamos a presumir o entender que es un paciente que ya está en estado terminal o con una insuficiencia cardíaca bastante avanzada, la cual ya ha provocado lo que estamos observando en el paciente, realmente una caquexia importante. Debemos observar también minuciosamente la piel, la característica de la piel, no solamente para la presencia de cianosis, sobre todo en niñitos es muy característica, es importante, perdón, buscar la presencia de cianosis, sobre todo de etiología central, donde debemos de ver y analizar claramente sus mucosas, ¿no? Este es un chiquito con una mucosa bastante cianótica, oscura, lo cual nos refleja probablemente la posibilidad de una patología congénita cianótica, ¿no? Que suelen ser bastante complejas e importantes. En los adultos o en personas ya mayores debemos de buscar los dedos siempre, estos famosos dedos en palillo de tambor que describen un problema crónico también de larga data con compromisos relativamente importantes del corazón en los cuales probablemente no haya una oxigenación adecuada de los tejidos y eso va a provocar esas características de los dedos típicamente. La presencia de edemas, como hemos dicho, hay que percibir si son edemas blandos o no lo son, hasta dónde llega, en qué tiempo empieza, la característica ingurgitación yugular en un paciente que se debe de evaluar básicamente en posición de 45 grados, en un ángulo de 45 grados, y si persiste la ingurgitación yugular, definitivamente es una ingurgitación yugular positiva, ¿no? Esta pacientita es una paciente de mi servicio, del hospital, que fue evaluada hace unos meses atrás. Es una paciente relativamente joven, de 21 años, y me he atrevido a ponerle sus imágenes para que ustedes observen cómo puede haber una danza arterial importante. Esta paciente es una paciente puérpera inmediata, que nos llamaron en la UCI en el periodo postoperatorio inmediato, y vamos a observar que tiene una dificultad importante, una dificultad respiratoria importante, ¿no? Con esa presencia de saltos de danza arterial importante, ¿no? Y prácticamente todo el tórax está hiperdinámico. La misma pacientita, igual, acá lo que quería que aprecien es también que es una paciente bastante adelgazada, su mucosa ligeramente oscura, inclusive, bastante adelgazada, como les decía, esta es una paciente puérpera, igual la danza arterial importante desde otro punto de vista, el tórax hiperdinámico, miren porque prácticamente toda la zona precordial está hiperdinámica, como si estuviéramos viendo que el corazón estuviera bailando en relación a los latidos cardíacos. Entonces tenemos que en la inspección evaluar en el área precordial particularmente la posibilidad de impulsos cardíacos, que ya acaban de verlos, deformaciones, por ejemplo, también, que pueden ir asociados o no a patología cardíaca. Está la misma pacientita que quiero que observen en este caso y puedan ustedes describir la danza arterial igual. Miren dónde está el choque de punta, ¿no? En prácticamente en la línea axilar anterior. Observen bien, por favor. Quisiera que puedan apreciar. Se ve el choque de punta claramente, el impulso ventricular izquierdo, además de todas las otras características que ya hemos descrito. Y si ustedes fijan dónde está el choque de punta, vamos a contar en la imagen en la imagen fija, que debe de estar segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo u octavo espacio intercostal. Realmente un corazón tremendamente dilatado, con un impulso ventricular izquierdo tremendamente desplazado y con una danza arterial importante. En una paciente que acaba de dar a luz y que a pesar de eso está bastante adelgazada y bastante comprometida. Estas son las deformaciones que les quería enseñar. Un paciente que tiene un tórax en quilla, no siempre se asocian a problemas cardíacos, pero en algunos casos sí, hay que observar todo ello, ¿no? Luego de la observación vamos a ir directamente a la palpación del precordio, básicamente, pero no solo es el precordio lo que debemos de palpar, sino también evaluar
característicamente los pulsos, ¿no? Los pulso venoso, el pulso arterial y obviamente medir también la presión arterial. ¿Cómo debo de empezar evaluando la región precordial? Tengo que poner mis deditos a nivel de la punta del corazón. La punta del corazón habitualmente se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, es la posición habitual de la punta del corazón y se debe de palpar con los pulpejos de dedos como estamos viendo en la imagen. Si no lo palpo aquí tengo que ir corriendo, como en el caso anterior, a ver hasta qué lugar podría estar desplazado. En esta segunda imagen estamos observando la posición de la mano, sobre todo de la palma que debe de colocarse a nivel de la región esternal, más o menos hacia el lado derecho, tratando de percibir la posibilidad de un impulso y esta es la forma en la cual debo yo de buscar el impulso ventricular derecho. El hallazgo del impulso ventricular derecho es como sentir que algo me toca la palma de la mano en esa posición y si lo percibo, significa crecimiento ventricular derecho. Habitualmente no se debe de percibir nada, lo cual indica pues que obviamente no hay crecimiento de cámaras derechas. Los pulsos, como ven aquí, siempre con el pulpejo de los dedos y buscar todos los pulsos que sean posibles, compararlos. Miren cómo tengo que evaluar los pulsos carotidios, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo, etcétera, y compararlos en la simetría de ambos, ¿no? Es importante hacer este examen adicional. Esta es la misma pacientita que les enseñé hace un rato y van a observar, ojalá que puedan apreciar a través de la imagen. No sé si pueden observar que en la uña de ella hay una especie de un saltito, miren ustedes, como que se prende como una lucecita que aparece y desaparece, se pone más blanco por momentitos siguiendo el impulso cardíaco, y este es el famoso y denominado signo de Quinqué. Y como ustedes hacen más caso a la internet, les he traído una imagen de TikTok para que puedan apreciar mejor, que lo vamos a ver en este momento. El signo de Quinqué, ¿no? Escúchenlo, por favor. Signo de Quinqué. Se presenta en insuficiencia aórtica, pulsación rítmica del lecho ungueal, en especial al comprimir levemente la uña o transiluminación. Está ocasionado por aumento en... Básicamente aumento de la presión diferencial, pero no solamente en insuficiencia aórtica. El diagnóstico de esta paciente no era en insuficiencia aórtica, era un ductus arterioso persistente grande que ya ha complicado de manera importante el corazón. Y entonces ese es el famoso signo de Quinqué, que es importante que lo recuerden. En relación a los pulsos, tenemos que evaluar las características, como les dije, la frecuencia, la intensidad, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso vamos a poder denominarlos como están descritos aquí en las diapositivas. No me voy a poner a leerlos uno por uno, sí tienen que estudiarlo definitivamente y tienen que aprender las características de los pulsos y en qué casos se encuentran unos u otros, ¿ok? De todas maneras, le vamos a dejar las diapositivas, insisto, para que ustedes aprendan y evalúen adecuadamente los pulsos cardíacos o ya recordarán de igual manera lo que se hizo en el semestre anterior. Listo, hemos evaluado ya inspección, palpación. ¿Qué nos toca ahora? Percusión. Es importante la percusión del área precordial. En realidad, les soy honesta, lo hacemos como está graficado aquí en la primera diapositiva, en la primera imagen, perdón, pero no es algo que lo hagamos de rutina. O sea, la percusión del precordio puede ayudar, pero no es tan útil, la verdad. Y donde sí nos puede ayudar definitivamente es percutiendo básicamente el tórax, ¿no? Porque en muchos casos de insuficiencia cardíaca vienen pacientes con derrames pericárdicos, etcétera, y ahí sí probablemente la evaluación de la percusión va a ser más importante. Luego vamos a ir a la famosa auscultación. Como ven, es la última parte del examen físico y no la primera. Y vamos a recordar un poquito de las áreas de auscultación. En realidad existen básicamente 5 áreas de auscultación. La primera es el área aórtica, que está ubicada en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. El pulmonar al otro lado, línea paraesternal izquierda. El tricuspidio en posición prácticamente del quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. El accesorio aórtico que se encuentra entre la pulmonar y la tricuspidia, y finalmente la mitral, ¿no? Que corresponde también más o menos al quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. ¿Es lo único que tengo que auscultar? No, porque es importante además auscultar el cuello
y aquí es importante recordarles que patologías aórticas, generalmente en las cuales vamos a encontrar soplo, usualmente el soplo se irradia hacia el cuello. ¿Por qué? Porque a veces tengo la duda de que si es un problema pulmonar o un problema aórtico, entonces el cuello me va a ayudar a definir si es problema aórtico o problema pulmonar. Patologías que producen soplo de etiología aórtica, generalmente ese soplo se traduce o se transmite hacia el cuello. Y si es de etiología pulmonar, generalmente se transmite más bien hacia la espalda. Si encuentro algo que me llame la atención, tal vez sería importante también auscultar abdomen, muchas veces también auscultar espalda, como les decía, para hacer un examen completo. ¿Ok? Y las siguientes diapositivas es básicamente un recuerdo de lo que corresponde al ciclo cardíaco y me es importante recordarles esto porque en realidad, como les decía en la práctica algunos muchachos, la parte de cardiología es básicamente lógica. Si yo me acuerdo muy bien el ciclo cardíaco y qué fenómenos ocurren en cada etapa, voy a poder deducir claramente y no confundirme de los hallazgos que yo pueda tener en un paciente. Entonces, las fases de la diástole es importante que recuerden que es en la primera parte la relajación isovolumétrica, luego el llenado precoz, la diástasis o llenado lento, ¿no? Que corresponde a la fase en la cual las aurículas se van a terminar de contraer, o empezamos diciendo que la relajación isovolumétrica no hay cambio de volumen, el llenado precoz ocurre por cambio de presión, básicamente las aurículas se llenan y se llenan bruscamente los ventrículos, se abren las válvulas mitral y tricúspide, luego hay una diastasis de llenado lento, termina de pasar por cambio de presión esa parte y finalmente termina contrayéndose la aurícula izquierda. Entonces vayamos a ver en imágenes lo que acabo de mencionar, el llenado rápido por aumento de presión en la aurícula izquierda, termina abriendo las válvulas, ocurre el llenado rápido, ¿no? Llenado rápido, se cierran las válvulas, una fase de contracción isovolumétrica en cuya etapa no hay cambio de volumen en las cámaras cardíacas, o viene la fase de eyección y luego la relajación isovolumétrica, nuevamente la diástole temprana, nuevamente se llenan las aurículas y nuevamente abren las válvulas atrioventriculares, nuevamente la sístole auricular, la eyección ventricular y así sucesivamente. Esto que está graficado de esa manera, repito, tiene la función básicamente de traerles al recuerdo todo lo que ocurre en el ciclo cardíaco para que les facilite y puedan entender mejor todos los fenómenos que podamos encontrar en el hallazgo del examen físico. Entonces, las fases de la sístole, la contracción isovolumétrica y básicamente la eyección. Ahora, de manera estándar, se ha dividido la fase sistólica en tres etapas, la proto, la meso y la telesístole. ¿Okay? Esto en imágenes para que lo tengan más claro. Se abren las válvulas, dilatación, fase isovolumétrica, eyección, ¿no? El ciclo cardíaco. Tener en cuenta en qué etapa ocurren las aperturas de las válvulas sigmoideas, en qué etapa ocurren el cierre o la apertura de las válvulas atrioventriculares también. Ok, y ahora revisemos en qué momento ocurren los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco que es el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Cuáles son las válvulas atrioventriculares? La mitral y la tricúspide. Entonces, el cierre de las válvulas mitral y tricúspide producen el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Se cierran la aorta y la pulmonar, producen el segundo ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco, que en algunos casos puede ser normal, pero generalmente es patológico, ocurre por un problema del llenado ventricular. Generalmente ocurre en un corazón dilatado o con problemas a nivel del ventrículo izquierdo y la vibración de la sangre el momento del llenado produce ese sonido que corresponde al tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco ocurre por una sístole auricular generalmente patológica. Las aurículas se contraen con más fuerza y esa fuerza produce un ruido denominado cuarto ruido cardíaco. El tercer y cuarto ruido pueden ser normales, sí, en algunas condiciones específicas, pero generalmente suelen ser patológicos. Entonces, primero, segundo, tercer y cuarto ruido es lo que podemos hallar. Lo normal es encontrar básicamente primer y segundo ruido. Yo tengo que escuchar las características de ambos, ¿no? Cómo están disminuidos, aumentados, desdoblados, etcétera, etcétera, y es importante precisar esos detalles.
Cuando encontramos la presencia de tercer ruido, hemos dicho que era básicamente por un problema del llenado a nivel de los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, entonces eso se denomina galope ventricular. Y si encuentro cuarto ruido, se denomina galope auricular. ¿Ok? Y recordemos entonces qué es un soplo. ¿Cómo es que se define un soplo cardíaco? Un soplo cardíaco es la auscultación o es la manifestación sonora de una turbulencia que ocurre por alguna causa dentro del corazón. ¿Por qué puede ser? Por una apertura valvular reducida, por un cierre valvular incompleto, es decir, cualquier fenómeno que produzca turbulencia. Esa turbulencia se va a auscultar a través del estetoscopio generalmente manifestándose como la presencia de un soplo cardíaco. En algunos casos necesariamente va a haber patologías valvulares o shunts, a veces no. A veces la velocidad incrementada circulatoria, o sea, con procesos hemodinámicos alterados, también podría haber presencia de soplos, lo mismo que en un fenómeno de sobrecarga de volumen. Ahora es importante precisar en qué fase ocurren los soplos. Durante la sístole, durante la diástole, están en ambos tiempos de la misma manera. Eso sí es fundamental precisar. ¿Cómo voy a saber si está en la sístole o en la diástole? Si ustedes auscultan a los pacientes, es fácil saber sístole, diástole, después del primero a la segunda, etcétera, etcétera. Pero cuando estén frente al paciente, les va a quedar la duda de saber frente a en qué momento del ciclo cardíaco están. Entonces aquí hay un truquito. Si ustedes ausculten el primer ruido cardíaco, agarren el pulso del paciente. El primer ruido cardíaco coincide con el pulso del paciente. Entonces, después del pulso y hasta el segundo ruido cardíaco es la fase sistólica. En el segundo ruido cardíaco no hay pulso. Del segundo ruido cardíaco al primero nuevamente es fase diastólica. Entonces, eso les va a ayudar mucho a saber en qué fase se encuentran, durante la sístole o durante la diástole, o de repente el soplo se encuentra de manera continua, que es diferente de los soplos sistólicos y diastólicos, por si acaso. Luego les vamos a explicar a qué me refiero con esta aclaración. ¿Qué más debo de hacer? Ubicar básicamente el epicentro del soplo. ¿Qué significa eso? Ubicar la zona en la cual se escucha más fuerte. Hay soplos que pueden escucharse en todos los focos. Y entonces ahí es donde tengo que precisar es en qué foco se escucha con más fuerza. Ese probablemente sea el epicentro y la causa del soplo. ¿Ok? Tenemos, como les dije, que ver el ciclo, en qué parte del sístole, diástole, la forma. Hay soplos, por ejemplo, romboidales, continuos o de inicio rápido y descenso lento, etcétera, etcétera. Y tengo que precisar también la intensidad del soplo cardíaco. La intensidad del soplo cardíaco es característicamente definido del 1 al 6. Bueno, no me voy a detener en esta parte, pero bueno, es importante que recuerden cómo es que se clasifica del 1 al 6, ¿no? La irradiación, ¿hacia dónde se va? Yo lo escucho, por ejemplo, qué sé yo, en el foco aórtico. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia el cuello, hacia la espalda, al costado, qué sé yo? Eso también es un dato importante y es importante describir, ¿sí? ¿Ok? Aparte de los ruidos cardíacos, existen otros fenómenos auscultatorios que se definen y se describen como chasquido de apertura, clic de eyección y frote pericárdico. Estos ruidos cardíacos definitivamente son patológicos. El chasquido de apertura se produce cuando hay lesión de las válvulas atrioventriculares, es decir, de la tricúspide y de la mitral, en el cual probablemente ha habido fusión de comisuras, es decir, hay una estenosis de las válvulas, pero con flexibilidad de las mismas, de tal manera que la apertura con una obstrucción de la válvula, pero en una válvula aún flexible, produce el chasquido de apertura. Y chasquido de apertura netamente a nivel de las válvulas atrioventriculares. El clic de eyección es casi el mismo fenómeno, pero ocurre a nivel de las válvulas sigmoideas y ocurre por el mismo fenómeno. Imagínense ustedes que es como una tienda, un velo de campaña que hace como un movimiento producido por el viento, por ejemplo. Ese movimiento que suelen hacer las tiendas de campaña por el viento es más o menos lo que se puede utilizar como un ejemplo para describir eh, la,
cómo es que se produce tanto el chasquido y el clic. Y el frote pericárdico definitivamente es otro fenómeno. Pues recuerden ustedes que el pericardio tiene dos hojas, la visceral y la parietal, y cuando están inflamadas y el roce de ambas produce un ruido característico, que es como cuando uno juega con el papel y lo estruja y empieza a hacer ese crujido es característico del frote pericárdico, que se escucha inicialmente en las fases iniciales de una pericarditis. Nuevamente una imagen del ciclo cardíaco. Esta es una imagen básicamente de ecocardiografía y principalmente del modo M, que era una de las primeras técnicas que se utilizó en ecocardiografía, y aquí es un poco para hacerles entender cómo es que ocurre nuevamente el ciclo cardíaco, ¿no? La fase diastólica en la parte inicial, la fase sistólica cuando ven que se juntan estas dos paredes. Si no se ubican bien, la parte de arriba es la pared del ventrículo derecho, cavidad ventricular derecha, septum interventricular es esta parte de acá, ventrículo izquierdo, pared posterior lo del ventrículo izquierdo. Entonces miren ustedes la fase diastólica y la fase sistólica. Y aquí unido al electrocardiograma vamos a ver que la onda P y el QRS en realidad mecánicamente están en la fase diastólica todavía. Ustedes me dirán, doctora, pero el QRS es despolarización ventricular, es sístole. Es cierto, pero los fenómenos eléctricos ocurren milisegundos antes de los fenómenos mecánicos. Por lo tanto, la onda P y el QRS todavía corresponden a la parte final de la diástole. Se despolariza el ventrículo izquierdo y ocurre la sístole. ¿Ok? Entonces, sístole, diástole. En morado, en amarillo y en rojo tenemos los gráficos de las presiones a nivel de la aorta en el caso del morado, a nivel del ventrículo izquierdo en el caso del amarillo y a nivel de la aurícula izquierda en la línea roja, ¿no? Entonces, durante la fase diastólica, ¿qué ocurre? Se llenan los ventrículos, se terminan de llenar, se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Listo? Empieza la fase de contracción isovolumétrica, empieza a aumentar la presión a nivel de los ventrículos, vence la presión a nivel de la aorta, ocurre la fase de eyección, se cierran las válvulas sigmoideas, cae la presión a nivel del ventrículo izquierdo y nuevamente empieza la fase de la diástole. Entonces es importantísimo que ustedes recuerden este gráfico porque nos va a ayudar mucho también a precisar, por ejemplo, la ubicación de los soplos, la fase diastólica, ¿no? Lo que acabamos de hablar, ¿no? Y aquí vamos a tener, miren, en este gráfico ya hemos sacado toda la imagen anterior, la imagen de la ecocardiografía, y vamos a ver, como les decía, ¿no? ¿Dónde es que ocurre el primer ruido cardíaco? Hemos dicho que el primer ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Y si se cierran las válvulas mitral y tricúspide es al final de la diástole, ¿de acuerdo? Entonces el primer ruido cardíaco va a ser este de acá. Se cierran esas válvulas, empieza a aumentar la presión nuevamente a nivel de los ventrículos, eyectan el volumen a los ventrículos, se cierran las válvulas sigmoideas y aquí es donde ocurre el segundo ruido cardíaco. ¿Listo? Y en la fase diastólica, básicamente, que es en la fase de llenado, si el ventrículo izquierdo está dañado, puede producir un tercer ruido cardíaco. Y cuando hay contracción auricular anómala, ocurre el cuarto ruido cardíaco. Entonces, el cuarto ruido cardíaco va a estar muy pegadito al primer ruido. Nuevamente, primero, segundo, tercero, cuarto ruido cardíaco, ¿no? Y esa es la ubicación en lo que ocurre, de los ruidos cardíacos en el ciclo cardíaco. Entonces, recordemos esto porque también va a ser importante para valorar. Vamos a ver un gráfico donde se dibuja básicamente lo que ocurre en una estenosis aórtica. Recordar que si está dañada la válvula aórtica, no va a permitir el flujo de salida adecuado hacia la aorta. Entonces vamos a tener un ventrículo izquierdo que no va a poder eyectar su flujo hacia la aorta. Por lo tanto, este ventrículo izquierdo va a engrosarse inicialmente, es decir, va a hipertrofiarse. Una vez que se hipertrofia el ventrículo izquierdo, probablemente la aurícula izquierda también empiece a agrandarse. Al agrandarse la aurícula izquierda, aumenta la presión en la aurícula izquierda y va a permitir que las venas pulmonares no vacíen completamente su contenido y vamos a tener un capilar pulmonar incrementado y probablemente una arteria pulmonar con mayor flujo, y todo eso de manera retrógrada va a terminar afectando también las cámaras derechas, ventrículo derecho, aurícula derecha y así sucesivamente, ¿no? Esto es más o menos la evolución de lo que ocurre en un fenómeno de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en un caso como la estenosis aórtica. ¿Qué voy a encontrar aquí? Básicamente un soplo.
¿Por qué? Por obstrucción. ¿Quién está dañada? La válvula aórtica. ¿En qué fase debería de salir el flujo hacia la válvula aórtica? A nivel de la fase sistólica. ¿Qué está pasando durante la sístole? Empieza a aumentar la presión a nivel del ventrículo izquierdo y luego decae un poco. Por eso que el soplo de la estenosis aórtica suele ser de características ásperas, rudas, porque trata de vencer una obstrucción. Tiene la forma generalmente romboidal y ocurre básicamente en sístole. Vuelvo a repetir, es importantísimo que ustedes tengan presente todos los fenómenos en el ciclo cardíaco. Luego, en la insuficiencia aórtica, ¿cuál será el problema en la insuficiencia aórtica? La válvula sigue dañada, pero el problema principal de esa válvula ahora es que es insuficiente, es decir, permite un retorno de la sangre de la aorta hacia el ventrículo. Ese ventrículo, ¿qué va a ocurrir con ese ventrículo? Está recibiendo más volumen del que le corresponde porque se supone que ya eyectó, pero resulta que le devuelven parte del flujo que ha eyectado, por lo tanto ese ventrículo izquierdo empezará más bien a dilatarse más que hipertrofiarse. ¿En qué fase del ciclo cardíaco ocurre ese llenado, ese retorno de la sangre hacia el ventrículo izquierdo? Obviamente durante la fase de la diástole. Entonces, un cuadro de insuficiencia cardíaca nos va a producir básicamente un soplo a nivel de la diástole. Eso va a provocar que el ventrículo izquierdo se dilate, no se hipertrofie, y si se dilata, obviamente va a producir un desplazamiento de la punta del corazón, probablemente más allá del quinto espacio intercostal. Y de manera retrógrada va a ocurrir prácticamente lo mismo. La aurícula va a tener un ventrículo izquierdo con mayor volumen del que debe de encontrarlo y va a empezar también a dilatarse, a incrementar su presión, etcétera, y así sucesivamente, perdón, podríamos llegar a tener un problema en el lado izquierdo que va a evolucionar hacia una falla también de cámaras derechas. Eso obviamente se va a manifestar en el tiempo, ¿no? Entonces acabamos de decir cómo es que va a ocurrir el soplo de insuficiencia aórtica durante la diástole primero. ¿Va a ser un tono rudo, áspero? No, va a ser un tono suave, porque lo que está ocurriendo más bien es una regurgitación del flujo de la sangre y va a tener una característica de triángulo invertido, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a chorrear, digamos así, la sangre de manera brusca y a medida que va incrementando la presión a nivel del ventrículo izquierdo, ese flujo va a ir disminuyendo en velocidad de llenado. Entonces, el soplo de estenosis aórtica es durante la fase de la sístole y el soplo de insuficiencia aórtica es durante la fase de la diástole. Muchos pacientes tienen insuficiencia aórtica y estenosis aórtica, es decir, una válvula puede estar tan severamente dañada que no abre ni cierra adecuadamente. Por lo tanto, voy a encontrar un soplo en fase de sístole y un soplo en fase de diástole. Esto se denominará un soplo continuo por ser en fase de sístole y en diástole. No, son dos soplos de características totalmente diferentes. ¿Cómo lo voy a describir? Voy a describir soplo sistólico y activo en foco aórtico y soplo diastólico de insuficiencia o regurgitativo también en foco aórtico, que es diferente de lo que es un soplo continuo, ¿ok? Durante la estenosis mitral, ¿qué ocurrirá? Ocurre un problema a nivel de la válvula mitral. Esa válvula no puede abrir adecuadamente, por lo tanto la aurícula izquierda no puede vaciar su contenido hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar con esa aurícula izquierda? Obviamente, al no poder vaciar su contenido, va a empezar a crecer esa aurícula izquierda. ¿Qué le pasará al ventrículo izquierdo? ¿Qué creen? ¿Será hipertrofia? ¿Será dilatación? ¿Qué ocurrirá con este ventrículo izquierdo en una estenosis mitral? Si pudieran contestarme sería chévere. Pero bueno, ¿qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Nada, nada. Simplemente se queda ahí en su tamaño habitual. Lo que pasa es que no le llegue el flujo adecuadamente. Eso no hace que decrezca, sino ni crece ni se hipertrofia. ¿Quién tiene el problema inicial? La aurícula izquierda. ¿Qué va a pasar primero? La aurícula izquierda crece tremendamente y la mayoría de pacientes con estenosis mitral a veces debutan con fibrilación auricular en relación al crecimiento importante de la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda no termina de recibir adecuadamente el flujo que viene de los pulmones, eso hace que se congestionen las venas pulmonares, el capilar pulmonar, y ese paciente con estenosis mitral probablemente el primer síntoma que va a hacer es disnea por congestión pulmonar. Y algunos pacientes, como les decía, vienen en taquicardia con palpitaciones porque
Los pacientes que tienen dilatación de la aurícula izquierda generalmente pueden asociarse también a problemas de arritmia de fibrilación auricular. ¿Cómo va a ser el soplo de la estenosis mitral? Básicamente en fase diastólica. Será también un soplo rudo, áspero, porque tiene características de estenosis, de obstrucción, ¿no es cierto? Entonces es un soplo rudo y áspero. Si el paciente está todavía en ritmo sinusal, vamos a encontrar esta característica del soplo, ¿no? Inicialmente fuerte que va decayendo y cuando la aurícula se contrae vamos a tener un soplo que se refuerza, digamos así. Pero esto ocurre solamente si es que el paciente aún está en ritmo sinusal. Si ya no está en ritmo sinusal, se pierde esta característica del soplo de estenosis mitral. En el caso de la insuficiencia mitral, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, la válvula es insuficiente, valga la redundancia, y la aurícula izquierda vacía su contenido hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo le devuelve la sangre a la aurícula izquierda. Entonces estamos en un juego en que yo te doy y tú me das. Y eso hace que no solamente la aurícula izquierda se crezca, sino también el ventrículo izquierdo. Y en el ventrículo izquierdo, entonces, por recibir un volumen incrementado, porque le devuelve la aurícula izquierda y la aurícula izquierda devuelve a devolver el flujo incrementado al ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo empieza a dilatarse. Entonces, en la insuficiencia mitral vamos a encontrar un ventrículo izquierdo dilatado, lo cual probablemente vuelve a desplazar el choque de punta hacia el lado izquierdo. Vamos a encontrar una aurícula izquierda también crecida y si esto persiste en el tiempo, nuevamente puede llegar a comprometer cámaras cardíacas y derechas, perdón, y vamos a tener un cuadro no solamente de insuficiencia cardíaca izquierda, sino también un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la característica del soplo de la insuficiencia mitral? ¿En qué fase se dará? Netamente durante la fase sistólica. ¿Qué características tendrá? Tendrá una característica más o menos suave porque es un soplo regurgitativo, porque es un soplo de insuficiencia. ¿En qué fase? Durante la fase sistólica, es decir, entre el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, si me han escuchado bien, ya un poquito más claro el panorama, ¿no? Porque la mayoría de personas dicen, ay, soplos, y todo el mundo, ustedes van a ver a quienes no les ha gustado ni han escuchado bien las clases de cardiología, todo el mundo le pone soplo mitral, soplo cardíaco, y no saben describir más que eso, ¿no? Entonces, teniendo bien claro el ciclo cardíaco y todo lo que hemos visto hasta ahora, pues no se van a poder equivocar en la auscultación y la investigación de patologías cardíacas. Y recuerden, muchachos, que ustedes a partir de ahora ya dejan cardiología y van a ver pacientes ya cardiológicos cuando ustedes los reciban ya como internos, ¿ok? Entonces es necesario que recuerden todo esto, que aprendan, por favor, porque lo que ustedes van a evaluar es pacientes, personas, y tienen que estar bien preparados para ello. Ok, hasta aquí era básicamente la clase, pero quiero mostrarles un poquito en relación a los exámenes auxiliares que utilizamos. Son de suma importancia definitivamente. Quiero resaltar hasta aquí que el examen clínico y la anamnesis sigue siendo lo principal, porque ahora la mayoría de la gente pues quiere ver imágenes, quiere ver tomografías, quiere ver resonancia y todo aquello que nos aporta la tecnología actual, pero a pesar de tanto desarrollo de la tecnología, el pilar fundamental del diagnóstico sigue siendo la anamnesis y el examen físico. Los exámenes auxiliares siguen siendo eso, exámenes auxiliares que inclusive nos pueden llevar al desvío si es que yo no tengo una adecuada orientación en la presunción diagnóstica. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que solicitamos? A la cabeza el electrocardiograma. El electrocardiograma es un pilar fundamental en el diagnóstico de patologías cardíacas. Es tal vez el examen más antiguo que existe, pero que no ha perdido para nada vigencia en su uso, ¿no? La placa radiográfica también sigue siendo también una herramienta fundamental y más ahora las placas tan sensibles que podemos lograr con mejores equipos. Ni qué decir el ecocardiograma. La ventaja del ecocardiograma es que es un estudio generalmente inocuo, que se puede repetir N veces, que puede hacerse al pie de la cama del paciente, etcétera, etcétera. O sea, el ecocardiograma ahora es un pilar fundamental y más aún, sobre todo con la tecnología con la que contamos actualmente, ¿no? Las pruebas de esfuerzo, que también las seguimos utilizando con mucha frecuencia, sobre todo en la valoración de pacientes con insuficiencia cardíaca o síndromes coronarios. La perfusión miocárdica, que también tiene su pilar fundamental, sobre todo en la evaluación de pacientes coronarios. Y finalmente, la resonancia cardíaca magnética, que ahora es de suma importancia y que recientemente está pues teniendo un apogeo bárbaro en los diagnósticos de las diferentes patologías, prácticamente en todo
es un pilar fundamental, ¿no? Lo malo es que son exámenes bastante caros, lo segundo es que no hay mucha gente entrenada en la lectura de estos estudios, tercero que están generalmente sometidos a radiación y a veces las sustancias de contraste, entonces no es un estudio que se tenga que hacer a la cabecera del paciente ni a cada momento, ¿no? Hay que considerar bien la necesidad de estos exámenes. El electrocardiograma, para enseñarles acá, un electrocardiograma definitivamente patológico, que ya bueno lo irán viendo en el tiempo, y que no quiero detenerme en esto porque vamos a perder tiempo. Aquí otro electrocardiograma, solamente para resaltar, este es un bonito electro porque tiene un PR corto, desde ya es un síndrome de PR corto con onda delta, un electrocardiograma súper característico de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y en este caso, ¿por qué lo pongo? Porque el diagnóstico se hace solo con electrocardiograma. Solo con electrocardiograma. Basta que yo vea esta imagen característica, este paciente tiene el diagnóstico de Wolff-Parkinson-White y probablemente tiene además predisposición a arritmias importantes. Este caso es un paciente que tiene aurícula derecha importante, gran crecimiento ventricular derecho. Entonces, les traigo algunas imágenes muy características, muy típicas, para resaltar que el electrocardiograma, como decía, es un pilar fundamental en el diagnóstico, ¿no? Casi prácticamente de todas las patologías, excepto nos va a dar datos de cómo está